Introducción del derecho del trabajo. ¿Qué características tiene el derecho del trabajo? El derecho del trabajo presenta características propias que lo diferencian de las otras ramas del derecho. Es un derecho nuevo y su origen está relacionado con la revolución industrial. Es especial ya que está orientada a regular especialmente el trabajo subordinado y autónomo, ya que tiene una regulación completa y contiene principios propios. Es realista y evolutivo, adaptable a condiciones económicas cambiantes que lo modifican constantemente, siendo un derecho inconcluso en perpetuo devenir. Es un derecho tutelar en un sentido ético y de justicia social, por cuanto vela por la protección de la clase económicamente débil para llegar a un orden social más justo. Es universalista, en principios fundamentales aplicable a todos los trabajadores, cualquiera sea su raza, nacionalidad, empleo o forma de remuneración. Y por último, es de orden público, no pudiendo renunciarse a los derechos que consignan sus leyes, y ello es la lógica como consecuencia del carácter tutelar hacia los trabajadores que inspira la legislación social. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Tenemos a la Constitución Política de la República, las normas internacionales, las leyes, decretos y reglamentos, la jurisprudencia judicial, la jurisprudencia administrativa y el reglamento interno de la empresa. El artículo 19, número 16, nos habla sobre la libertad de trabajo y su protección y no discriminación, el derecho a la negociación colectiva, mientras que el artículo 19, número 19, nos habla sobre la libertad sindical. Cuando hablamos del principio de libertad del trabajo, protección, en el número 16, de la libertad de trabajo y su protección, se nos dice que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Dicho esto, entendemos que el derecho de toda persona a buscar, obtener, practicar o ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerada, profesión u oficio. Esta es una libertad de trabajo que implica, en primera instancia, la libertad de contratación, la libertad de elección del trabajo y con una justa retribución. El Código del Trabajo también hace de suya expresamente la garantía constitucional, en su artículo número 2, y señala que, reconociéndose la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Segundo, el principio de la no discriminación. En el artículo 19, número 16, inciso 2, de la Constitución, se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena y límites de edad para determinados casos. En el artículo 2, inciso 3 a 8 del Código del Trabajo, se nos señala que son actos de discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación económica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, y demás. Identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de un trato en el empleo y la ocupación. Las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como requisito para postular a cualquiera de las condiciones referidas en el inciso 4. Condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero o bancario o comercial que conforme a la ley puedan ser comunicadas por los responsables registros o bancos de datos personales, ni exigir para hecho fin declaración ni certificado alguno. ¿Qué excepciones existen a lo anterior? Los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre y que en todos los casos estén dotados a lo menos de las facultades generales de administración, trabajadores que tengan su cargo de recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. El artículo 194, inciso final, nos señala que ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajador a su permanencia o renovación de contrato o la promoción de movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para hecho fin el certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravedad. El artículo 215 del Código del Trabajo nos señala que no se podrá condicionar el empleo de un trabajador de acuerdo a la afiliación o desafiliación de una organización sindical. Del mismo modo,
Se prohíbe impedir o dificultar su afiliación o despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma en que la causa de su afiliación sindical o su participación en actividades ilegales. Excepciones constitucionales a la prohibición de la discriminación. Capacidad de idoneidad personal, artículo 19, número 16. Artículo 2, Código del Trabajo. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Solicitados certificados para acreditar la ausencia de obligaciones económicas o financieras solo respecto de agentes o apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados de a lo menos facultades generales de la Administración. Y trabajadores que tengan en su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. B. La ley puede exigir la nacionalidad chilena. C. La ley podrá exigir un límite de edad. El principio de la libertad sindical y la negociación colectiva. El principio fundamental del derecho del trabajo que no solo permite constituir sindicatos sino también la promoción de la actividad sindical, comprensiva de todos los comportamientos tendientes a hacer efectiva la coalición sindical. Esta libertad parte de la base del reconocimiento de los conflictos en las relaciones de trabajo así como el diálogo y de las posibilidades de convergencia entre los actores sociales. La libertad de organizarse libremente para constituir organizaciones colectivas. El derecho a la negociación colectiva del artículo 19 número 6 inciso 4. Nos señala que la negociación colectiva con la empresa en que elaboran no es un derecho de trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permitirá negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a un arbitraje obligatorio, el cual corresponderá a atribuciones especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. Derecho a la huelga artículo 19 número 16 inciso 5. No podrán declararse en huelga a los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función. Nadie en los servicios de utilidad pública o cuya paralización cause un grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Fuentes del derecho al trabajo. Normas internacionales. La Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 en el marco de la firma del Tratado de Versalles, legislación internacional especializada con vigencia en la mayoría de los países. Objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo: promover los derechos laborales, aumentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo. La estructura tripartita, representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, todos ellos tienen el mismo derecho a voto. Los tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro país que se consagran en la libertad sindical son los siguientes. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 8, dispone a lo siguiente. Derecho a fundar sindicatos y afiliarse y derecho a huelga. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 22, que estatuye derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, en su artículo 16, establece la libertad de asociación. Finalmente, el Convenio 87 y 98, haciendo el primero sobre la libertad sindical y protección del derecho a desindicación y el segundo sobre la aplicación de los principios del derecho a desindicación y de negociación colectiva. Fuentes del derecho del trabajo, jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. De este modo, la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Provisión Social y se rige por su ley orgánica, señalada en el DFL número 2, del 30 de mayo de 1967. Sus funciones señaladas en el artículo 1,
DFL número 2. Entre sus funciones, fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, provisionales y de higiene y seguridad en el trabajo. Fija el sentido y alcance de las leyes del trabajo mediante dictámenes. Da a conocer a trabajadores y empleadores los principios de la legislación laboral vigente. Efectúa acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos del trabajo, generando un sistema que privilegia a la corporación, la cooperación y a los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Proporciona asistencia técnica a los actores del mundo laboral para favorecer y promocionar relaciones laborales armónicas y equilibradas. Tiene 8 atribuciones, siendo la primera la interpretadora, segunda, fiscalizadora, tercera, informa y denuncia a los tribunales, cuarta, ministro de fe de atribuciones, quinta, conciliadora, sexta, mediadora, séptimo, estudios y octava, asistencia técnica. Principios rectores del derecho laboral. El principio de protección. El derecho laboral tiene una clara orientación de tutela y protección al trabajador, basada en la desigualdad de las partes y en la falta de libertad que tiene el trabajador desde el origen de la relación laboral. En esta protección se visualiza la propia normativa laboral que establece en un estatuto protector y establece derechos de carácter irrenunciables. Judicatura especial de los tribunales del trabajo y tiene organismos fiscalizadores especializados, tal como la Dirección del Trabajo. No obstante lo anterior, también se resguarda en el poder de mando de las empresas. El Estado no pudo mantener la ficción en una igualdad entre las partes del contrato del trabajo, inexistente en el hecho, y procuró compensar en la desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica que los favoreciera, de modo que está la regla indubio pro operario. Desde el punto de vista judicial, es una facultad de los jueces de interpretar la norma según el principio pro operario, existiendo varias interpretaciones que debe optar al que favorezca al trabajador. Lo mismo ocurre cuando el juez interpreta los hechos.